y Derecho Fiscal, Carlos Matute, que le agradezco su tiempo. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con su público. Muchísimas gracias. Pues una ley bastante controversial. Primero, para entender la dimensión, ¿quién o quiénes deberían estar más preocupados por esta implementación de esta ley? Pues en realidad todos, pero deberían estar preocupados desde el 2014 que se estableció esta facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, es una facultad que ya tiene desde hace 6 años, y esto hay que remarcarlo. No es una facultad nueva. Lo que están haciendo con la ley es puliendo la facultad que ya tenía la Secretaría de Hacienda y pasando de unas disposiciones generales que emitía la Secretaría de Hacienda a la ley, el proceso de oposición o de audiencia, como le llamaron en el Senado, de los particulares afectados con este tipo de medidas cautelares. Es decir, el bloqueo de las cuentas con la posible comisión de delito. El elemento de que ya no será necesaria una orden judicial para que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga este acceso a las cuentas y a los bloqueos, ¿viola los derechos también de los humanos? Sí, pero hay que ser muy cuidadosos cómo está planteado el asunto. Primero, no es nuevo esta facultad, como ya comentaba. Segundo, habría que ver qué tipo de derechos humanos. Y en esto, la Corte ha sido un poco, ha sido dispar. La primera sala ha determinado que el no darle audiencia previa a las personas que se les bloquean las cuentas es violatoria de derechos humanos y que debe intervenir previamente un juez. Sin embargo, la segunda sala ha manifestado lo contrario, que la audiencia previa no es necesaria por tratarse de una medida cautelar de índole administrativa. Entonces, incluso en la Corte, las opiniones están divididas sobre esta materia. Ahora, ¿quién, cómo y bajo qué circunstancias podrá congelar las cuentas de una persona sospechosa de algún proceso ilícito? Aquí hay que dividir en dos las circunstancias. Una circunstancia que es la que más le importa al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, es la parte internacional. Cuando una persona esté en una lista elaborada por organismos intergubernamentales, también ya la Corte ha determinado que procede automáticamente el bloqueo de cuentas sin mayor proceso de audiencia. Inclusive en la reforma que plantea el Senado se excluye la audiencia para este tipo de casos. Y luego está las causas de procedencia nacional, cuando la investigación proceda de la propia autoridad administrativa. Aquí es cuando procede el derecho de audiencia y aquí es donde puede haber alguna oposición por parte de los particulares. Pero lo más importante aquí no es a veces la persona a la que le bloquean las cuentas, sino todos los terceros que tienen relación con esta persona y que dejan de cobrar. Y esto es muy importante, por ejemplo, por derechos laborales o derechos de los proveedores de la persona que sufre este bloqueo de cuentas, que no necesariamente están vinculados con los delitos o los ilícitos que se le pueden atribuir a la persona que provocó o que está actuando ilícitamente. Estas terceras personas son las que suelen obtener el amparo correspondiente de los jueces desde hace unos 4 o 5 años para que se liberen los recursos y se les pueda pagar. Esos son los que ven especialmente afectados sus derechos y hay violación a los derechos humanos en específico y que los jueces los han protegido en los últimos 5 años. Ahora, ¿se le notifica en este caso al investigado también que sus cuentas han sido bloqueadas? ¿Cuál es el proceso? Este es un punto muy delicado porque incluso es la diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De ahí, discúlpame la expresión, le iba a salir el tiro por la culata al doctor Nieto. ¿Por qué? Porque cuando se plantea la reforma, la Cámara de Diputados agrega la notificación por parte de la Secretaría de Hacienda y en específico la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces el Senado dice no, que solamente lo notifique el banco cuando proceda al bloqueo, porque la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad de estar haciendo ese tipo de notificaciones. Habrá que esperar
ahora que regrese a la Cámara de Diputados, se acepte el criterio del Senado, la Cámara de Diputados. El que introdujo la notificación por parte de la Secretaría de Hacienda como elemento de garantía o certeza jurídica fue la Cámara de Diputados, donde la mayoría también es del Partido Morena. Aquí la historia no ha terminado. Ahora, esto va a aplicar para todo el mundo. Esto aplica ya para todo el mundo. Aquí lo peligroso, lo grave, es que esta medida no crea que ha sido muy útil. Hay estadísticas que incluso están en el dictamen del Senado, que de las 1,400 y tantas cuentas bloqueadas, solamente 4 se han ido a un ejercicio de la acción penal. Es decir, que muchas veces la investigación para bloquear las cuentas no es suficientemente fuerte o procedente para que se haya bloqueado la cuenta y afecta a terceros indebidamente y por tiempo indeterminado. Y esta derecho de audiencia a la que se refiere el Senado, como ya comentaba, ya existía en las disposiciones generales de Hacienda y es lento y no suele ser muy efectivo en beneficio de los derechos del afectado y sobre todo de los terceros, que son los que más preocuparían en este sentido. ¿Se le está entonces dando al Ejecutivo las facultades que le pertenecerían en todo caso a un poder judicial? Es correcto, pero eso sucedió desde el 2014, no es nuevo. Con la reforma financiera que promovió Luis Videgaray a las instituciones financieras, se le dio esa facultad a la Secretaría de Hacienda desde entonces. No es nueva esta facultad. Lo que es nuevo es la necesidad de cumplir con el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental, que es un grupo organizado en las Naciones Unidas, y los estándares globales de antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y con esta reforma, al excluir de este procedimiento de audiencia, se le da la facilidad para que México cumpla con sus compromisos internacionales. Por eso el doctor Nieto hace énfasis en esta parte de los estándares globales que ahora va a poder cumplir México con mayor agilidad. Y la Suprema Corte de Justicia ya determinó que la audiencia previa en el caso del compromiso con los compromisos internacionales no es procedente, que es correcto lo que está estableciendo la ley en materia internacional. Así es. ¿Quiere decir entonces que continúa siendo igual estos procesos o quienes son, digamos, investigados y a quienes se les congelan sus cuentas tiene que ver con parte pues de las diligencias de un proceso que todavía no ha concluido? No, inclusive ni siquiera se ha iniciado, porque es una medida cautelar. Se hace como prevención a que se continúen con las conductas delictivas que se detectaron. Incluso en muchas ocasiones no ha habido ninguna denuncia de índole penal. Y aquí es otra discusión. Para la segunda sala de la Corte considera que estos asuntos son de índole administrativa y para la primera sala son de índole penal. Por lo tanto, la primera sala considera que esto es violatorio de los derechos humanos. En cambio, la segunda sala considera que no, porque es una medida cautelar que no está afectando en definitiva los derechos de la persona que se le bloqueó la cuenta. Solamente es evitar que se siga cometiendo el delito. Fíjese que hay dos visiones diferenciadas. Y los más afectados, insisto, son los terceros que tienen relaciones jurídicas pues con quien le bloqueó con quien es afectado por el bloqueo de cuentas. Y especialmente los trabajadores. Imagínense que llegan, bloquean la cuenta de una empresa que puede estar cometiendo actos ilícitos y los que dejan de cobrar son los trabajadores que no tienen ninguna relación, tal vez no tengan, la mayoría de las veces no tienen relación con las actividades delictivas que está cometiendo la empresa o el dueño de la empresa. ¿Se podrán parar este sector? Este sector es el que se suele amparar y los jueces administrativos les suelen dar la razón para efecto de que se liberen las cuentas y se les puedan cumplir los derechos correspondientes. De hecho, cotidianamente se les otorgan los amparos correspondientes cuando la autoridad no logra demostrar que hay indicios suficientes para seguir bloqueando las cuentas. Bien. Son los más beneficiados con los amparos de los jueces de los últimos 5 años. ¿Esto tendría efecto entonces esta ley a partir de cuándo? A partir de que se publique, pero sobre todo para los efectos internacionales, como decía el doctor Nieto. En lo demás es un pulimiento de la facultad que ya se le había dado en el 2014 a esta unidad de inteligencia financiera.
No es una facultad nueva, no se inventa con la 4T, es un trabajo que se lleva haciendo desde hace 14, 15 años, empezó en el 96, se fue fortaleciendo en el 2007, luego una reforma en el 2014 y finalmente una reforma en el 2016. Bien, ¿cuál sería su mensaje finalmente, Carlos, para los ciudadanos, también para las empresas ante esta ley que entra en vigor? Primero, que no se vinculen con actividades delictivas. Segundo, que en caso que consideren que están siendo afectadas indebidamente por este tipo de bloqueo de cuentas, inmediatamente acudan al abogado correspondiente y no necesariamente el procedimiento que les ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino a un juez de amparo directamente, a un juez de distrito, para que los protejan de este tipo de actos de la autoridad que eventualmente pueden ser injustos y violatorios de derechos humanos. Bien, doctor Carlos Matute, experto en Administración Pública, Derecho Fiscal, gracias por esta valiosa información que nos comparte. Gracias, y por supuesto estaremos en comunicación. Buenas noches. Muchas gracias, Loni, que le agradezco su entrevista. Muy amable. Un saludo a su auditorio. Gracias. Vamos a pasar a más temas.